el arte, un programa de Goethe Plus Eventos Culturales para conocer, analizar, reflexionar y compartir. Mi nombre es Lara, acompañada por mis compañeros de trabajo Matías, Xanda, Charlie y Julieta, y además somos de quinto año de secundaria de la Goethe-Schule, tocamos el piano, por lo que tenemos un particular interés en la entrevista de hoy. Estamos con Horacio Labandera, uno de los principales pianistas y compositores argentinos más reconocidos de nuestra generación. En octubre de 2001, a los 16 años, ganó el tercer concurso internacional de piano Umberto Micheli, realizado por el Teatro Alla Scala de Milán. Además, fue galardonado como el mejor solista instrumental argentino en 2006 y 2008 por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina y recibió el diploma de mérito de la Fundación Conex. A sus 37 años recorrió importantes escenarios del mundo, como España, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Japón y, por supuesto, los más reconocidos teatros de la Argentina, país en el que vive y trabaja. ¿Cómo estás, Horacio? Yo estoy muy bien. Estoy, a unas semanas de un concierto para mí muy especial que hace Goethe-Schule, con obras que me fascinan, de compositores que tienen mucho que ver con la filosofía de Johann von Goethe. Entonces, entre las primeras ideas, cuando tuvimos unas primeras reuniones, surgió esta posibilidad y es un sueño poder hacerlo que haya mucha gente joven involucrada y para entender desde la música algo tan importante, un capítulo tan importante en la historia de Alemania, cómo se fue conformando una base cultural que tiene su punto culminante en Goethe, ¿no? En cuanto a pensamiento. Y todos estos compositores que voy a tocar, sea Beethoven, los Schumann, en este caso voy a tocar Clara Schumann, Johannes Brahms o Richard Wagner, e inclusive un compositor contemporáneo como Karlheinz Stockhausen, todos beben de ahí para realizar sus obras. Y este diálogo que hay entre la poesía, la filosofía y la música es interesantísimo. Así que estoy muy emocionado y va a ser un concierto muy especial porque no siempre se puede dar esto, de que haya estar en torno a una figura de la cultura tan importante. Siempre se está queriendo abrir hacia otros lugares y creo que encerrar de alguna manera el pensamiento en Goethe estuvo muy bueno y yo estoy súper feliz. Gracias por invitarnos y por permitirnos hacerte esta entrevista. A quienes están viendo o escuchando, porque también saldrá un podcast, va la aclaración, les contamos que estamos en la Casa de Pianos Breyer, la casa de pianos más antigua del país, con más de 135 años de antigüedad. Y les queremos comentar que justamente Horacio va a dar, como dijo, un concierto en la Goethe-Schule el 27 de octubre a las 20 horas. En su repertorio abordará e interpretará distintas piezas de compositores alemanes que de una u otra forma estuvieron involucrados a Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Clara Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner y Karlheinz Stockhausen. Están todos invitados. Hablando del lugar en el que estamos, la Casa de Pianos Breyer, ¿sueles venir mucho acá? Hacía mucho tiempo que no venía por toda la cuestión de la pandemia, pero sí es cierto que creo que antes de la pandemia sí, una vez por año, mínimo, sí, cada tanto, para chequear un poco cómo están los instrumentos. Y hay algunos instrumentos muy nuevos también. Por ejemplo, tiene todo un sistema tecnológico que es el sistema más nuevo que tiene Steinway, así que después lo voy a estar probando. Que yo tuve la posibilidad de ver en Hamburgo, uno de estos de gran cola, con toda la tecnología, que era el primero que se había hecho de esta manera. ¿Sí? Es una tecnología que te permite escuchar tus interpretaciones. Eso sería como una especie de vuelta a la pianola, a la antigua pianola. Hay unos pianos muy típicos de fines del siglo XIX, comienzo del XX, que los grandes pianistas y compositores interpretaban su música y la dejaron en rollos. ¿Sí? Claro. Esto me hace acordar también a cuando yo era muy chiquito. Yo fui a una escuela alemana, yo fui al Schillerschule con mi hermana, y en el Schillerschule había un piano de rollo de piano.
Y yo mis primeros conciertos los di aquí, en mi escuela cuando era muy chiquito. Pero todo va evolucionando, ¿no? Bueno, ese piano debía tener, claro, 120 y pico de años. Y bueno, ahora se retomó esta idea de algún tipo de sofisticación con respecto a la mecánica, lo nos van a comentar. Y es muy interesante, bueno, eso, interpretar y luego poder escuchar de afuera y que el piano vaya tomando todos los detalles. Los rollos de pianola no permitían, por ejemplo, tomar muchas veces la dinámica, pero sí las cuestiones de velocidad. Entonces, bueno, es muy interesante ese estudio y yo estuve haciendo algunas versiones y estudiando algunos compositores que tocaron rollo de pianola, por ejemplo Gustav Mahler, ¿sí? Que también tiene mucho que ver con Johann von Goethe, que hizo muchas obras que tienen la poesía de Johann von Goethe, la octava sinfonía que toma el final del Fausto. Y Gustav Mahler, que en su época fue muy criticado, que la gente no entendía su música, y entonces él plasmó sus interpretaciones en este piano de rollo y lo defendió. Inclusive en Hamburgo ahora lo están, ¿cómo se llama?, presentando de nuevo con su propio piano, ¿sí? Donaron su propio piano ahí en lo que es la casa de Mahler en Hamburgo, y ahí se puede escuchar, bueno, en teoría cómo Mahler interpretaba su música. Entonces eso es como muy interesante, siempre estar al tanto de las distintas tecnologías y cómo estas tecnologías fueron cambiando, mutando en todas las épocas, ¿no? Y cuál es la información que nos puede dar esta interpretación de fines del siglo XIX actualmente, porque hay algunas notas que toca Mahler en estos rollos que no están en la partitura. Entonces aquí se abre una discusión enorme. ¿Qué era lo que quería Mahler? ¿Lo que está en la partitura o lo que toca en el rollo de pianola? Entonces todo esto hay que investigarlo y es muy interesante. Tú que has tenido la oportunidad de probar distintos tipos de piano, ¿qué diferencias se encuentra entre los más modernos, los más que comenta más sofisticados y los de antaño? Bueno, sí, es una pregunta muy pero muy interesante porque los pianos fueron cambiando mucho. O sea, por ejemplo, ahora en el concierto voy a interpretar obras de Beethoven. La primera obra que voy a tomar en el programa se llama la sonata Waldstein, que no tiene que ver con este nombre que se llama Piedra del Bosque, ¿no? Eres un mecenas que lo ayudó a Beethoven para ir a hacer su viaje de estudios a Viena y trabajar con Haydn, ¿no? Entonces, por eso la sonata se llama Waldstein. Pero bueno, tiene tiene que ver un poco con lo pastoral y con la naturaleza, con este diálogo de la naturaleza que siempre existe en Schiller y Goethe, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el comienzo de la composición de esta obra, según leí de un afinador que estudia los pianos de Beethoven, un técnico que estudia los pianos de la época, le había llegado un piano nuevo a Beethoven en ese año, 1803, estamos hablando de 200 y algo de años. Y bueno, en este piano empezó a explorar un montón de nuevas técnicas. Entonces esta obra es el fruto de una nueva experiencia, de encontrar Beethoven un nuevo instrumento, una nueva tecnología, ¿no? Y entonces esto, bueno, la tarea mía es cómo incorporar todo esto que en su momento pudo ser nuevo a hoy. Y obviamente un piano de estos, moderno, tiene otro tipo de martillos, otro tipo de resistencia, son de acero, que tienen una cantidad de cambios enormes con respecto a lo que Beethoven pudo sentir, ¿sí? Sentir al tocar, ¿sí? Y bueno, y escuchar, bueno, ya tenía la sordera que se iba prolongando poco a poco, así que también podía escuchar otros sonidos, pero bueno, también eso también está en discusión. Pero bueno, en fin, que el piano va mutando, ¿sí? Los pianos actuales son muy distintos a los pianos que podía tener Beethoven o que podía tener Johannes Brahms. En su casa se sabe que tenía un piano muy antiguo, muy liviano, y los pianos ahora son muy pesados, tienen
el modo de bajar, ya que son pianistas, la distancia al bajar la tecla era muy muy pequeña, ¿sí? Actualmente son 10 milímetros, pero en los pianos de la época de Beethoven podían ser inclusive 3 o 4 milímetros, o sea, muy muy ligero. Entonces lo que se hizo con el correr del tiempo es homogeneizar el sonido, ¿sí? Y darle al instrumento mucha fuerza, que pueda un instrumento estar preparado para salas de 3.000 personas, 3.500 personas, y el pianista pueda tocar muy fuerte, que suene muy bello y que sea muy resistente. En la época de Beethoven tocaba muy fuerte y se rompía todo el piano, pobrecito. Eso es lo que se cuenta, ¿no? Tocaba con tanta fuerza que el piano no resistía. Por eso siempre los fabricantes estaban pendientes de cuál era la nueva tecnología que era necesaria para una obra que necesitaba muchísimo más poder, cada vez más poder. Era lo que pedía en su música Beethoven. Bueno, hablando de todos estos cambios en los pianos, en la música también, estos cambios se tienen que ver reflejados. ¿Cómo dirías vos que fue evolucionando la música clásica hasta cómo está hoy en día en comparación a la de antes? Sí, es una excelente pregunta también. Bueno, vamos a empezar a tratar de definir por música clásica. Voy a dividirla en dos, ¿sí? Lo que se suele llamar música clásica y lo que es dentro de la música clásica, que es Mozart, Haydn y Beethoven, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llega a Mozart, Haydn y Beethoven? Es, digamos, Mozart sería la culminación de muchos movimientos, ¿no? Que hacen que su arte tenga que ver tanto con las proporciones y la simetría del arte de la antigua Grecia, ¿sí? Hay un estudio, también lo pueden conocer también a través de Goethe y de Schiller, de su gran preferencia por la simetría y por la filosofía de Grecia y el estudio de la antigua Grecia, ¿no? De Aristóteles, de Platón, etc. Entonces se llega a un punto con Mozart de enorme equilibrio, ¿sí? En lo que son las formas y el contenido musical. Podríamos situar ese punto, ¿sí? Como un punto en la historia de lo que es el pensamiento del ser humano, como un punto culminante, uno de los puntos culminantes del pensamiento del ser humano a nivel musical, ¿sí? Cómo se fueron organizando los 12 sonidos poco a poco a partir de las experiencias de Pitágoras, ¿sí? Cómo eso va a transitar etapas durante la época medieval, luego va a entrar con todos los consejos y de la Roma de los papas alrededor del siglo X, ¿sí? Y luego obviamente va a haber una separación con Martín Lutero. Y esto es muy importante recalcar por qué Alemania luego tiene un tipo de desarrollo musical que no se da en otros lugares, ¿sí? La figura de Martín Lutero es crucial en la historia de Alemania por muchas razones, además de por todas las guerras que ocasionó y por la separación con Roma, ¿no? De una gran parte de Alemania. Entonces Martín Lutero toma muchas canciones populares, ¿sí? Y las crea para la devoción de sus ideas de religión. Entonces, de aquí surge toda la música de los antecesores a Johann Sebastian Bach y la figura de Johann Sebastian Bach, que es muy importante. Luego de esta culminación que hay en la devoción del culto protestante en Bach, bueno, surge este clasicismo, ¿sí? Para ponerse de alguna manera en alguna compensación entre lo religioso y lo profano. Pero esta evolución de Martín Lutero va a seguir
en Alemania hasta hoy en día. Sí, eso sí, hay un camino que sigue Bach, Beethoven, los Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner. Luego está Richard Strauss y Karl-Heinz Stockhausen. También es parte de un mismo pensamiento. Un pensamiento que puede estar muy expuesto, ¿sí? O puede ser muy evidente, o puede estar sumergido, ¿sí? Como que está flotando. Y es muy interesante. De todo esto había muchísimas discusiones, y Goethe también era parte de estas discusiones, porque la música para Goethe era también parte de sus ideas teóricas. Él quería hacer una teoría de la música, y él estaba interesadísimo en cómo llega toda esta idea de Martín Lutero a desarrollarse como se desarrolla en Bach. Era parte de su cultura, de cómo entender todo esto, ¿no? Entonces, podríamos decir que una vez que se llega a este punto culminante en Beethoven, en Alemania, todos los compositores, inclusive hay una frase de Robert Schumann que dice: nosotros qué podemos hacer después de esta culminación, es como que cuando llegaste al non plus ultra, ¿no? Llegaste a la novena sinfonía de Beethoven, inclusive atravesado por esta filosofía de Schiller, todos los seres humanos somos hermanos. ¿Cómo ir más lejos que eso, ¿no? Y bueno, todos los compositores posteriores a Beethoven trataron de seguir este legado, explorando y haciendo más peso sobre uno de los factores, sea el más religioso, más popular, y cómo crear siempre un arte intelectual con todo esto, porque atravesado a todo esto hay un gran punto donde todas las artes están cruzadas, todas las ciencias están cruzadas, ¿no? Y la filosofía, y bueno, toda esta música entonces abruma, ¿no? Pero bueno, es parte de muchos años, de muchas personas que estuvieron pensando, así como Martín Lutero, organizando no solamente revoluciones, sino pensamientos muy a lo largo, y que se fueron retomando y continúan hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas líneas en la música clásica hoy. Hay líneas que tienen más que ver con cómo captar nuevos públicos que quizás no entienden todo este desarrollo, entonces cómo mezclar algo, no sé, algo de todos los días, como, no sé, Madonna hecho más clásico, Queen hecho más clásico, etc. Hay todo esto como para tratar de atraer nuevos públicos, Star Wars, versiones con las orquestas, etcétera, etcétera. Y siempre hay obviamente un espacio donde se trata de, bueno, elevar, ¿no? Sobre todo creo que es la clave de qué se llamaría música clásica, cuál es la gran diferencia con respecto a otros. Y sí, estar trabajando en un espacio del ser humano donde estés expuesto a un rigor y a un punto intelectual que sea lo máximo. O sea, cuando estás escuchando una obra de Beethoven que dura media hora, la novena sinfonía, 74 minutos, estás expuesto a una obra maestra. ¿Cómo va a estar todo tu 100% de capacidad concentrado en esta fuerza de arte, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay que lograr con el ser humano finalmente, ¿no? Que pueda compenetrarse con este arte hasta ese punto. Sinfonías de las que hablas, más específicamente yendo por el lado de Beethoven, ¿cuál es la que más te gustó, la que más disfrutaste?
Sí, es muy difícil para mí decir algo de Beethoven que me pueda hacer lo que más me gusta. Todo el tiempo estoy descubriendo nuevas facetas. Es un poco como Johann Sebastian Bach. Todo el tiempo estás descubriendo nuevas historias y nuevas músicas que son sorpresivas. Así como de repente Beethoven podía estar componiendo que su primera sinfonía, al mismo tiempo te enterás que los carnavales en Viena estaba también haciendo piezas para piano muy simples, o para conjuntos, para violín, violonchelo, piezas de ocasión para que la gente disfrutara, bailara, típica música alemana, de bailar en la fiesta de la cerveza básicamente, ¿no? Entonces verlo a Beethoven en todas estas situaciones yo creo que es lo que más me gusta, verlo como un ciudadano de a pie, querer tomar todo esto y llevarlo a lo máximo, ¿no? Y al máximo nivel posible, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntas qué sinfonías o qué cuartetos o qué sonatas para piano, sí te podría decir que hay un momento dado en los últimos años de Beethoven, ¿sí? Que él está como haciendo música que está fuera de este mundo, parece, ¿no? La novena sinfonía, la misa solemnis, las últimas sonatas para piano, los últimos cuartetos de cuerda. Y sería lo más similar, sería la segunda parte del Fausto de Goethe. ¿Sí? Es como una literatura que trasciende una posible comprensión, una sola vía de comprensión, algo que abruma a un ser humano, ¿no? Hay acumulado tanto pensamiento sobre estas últimas horas de Beethoven que, bueno, es como un laberinto, no se va a terminar nunca. No se va a terminar mi vida a descubrir nuevos acordes, nuevos detalles, nuevas melodías, nuevas conexiones que yo pueda hacer con todo el estudio que pueda llegar a hacer, ¿no? Y esto es fabuloso, ¿no? Así que bueno, esa podría ser mi respuesta. Claro. Anteriormente me quedé resonando algo que dijiste sobre la cultura y me quedé pensando, vos como figura pública haces un poco de hincapié, por lo que he visto, en la cultura argentina. Te quería preguntar por qué te atrae tanto también esta parte, que porque uno está muy acostumbrado a los músicos clásicos europeos, pero también de repente estamos tocando Piazzolla o otros músicos latinoamericanos. Claro, sí, a ver, todo el camino que tiene por hacer un país como Argentina es el mismo que hizo Alemania. Es ver cómo todo lo que se empieza a conectar en las bases populares, se pueda llegar a desarrollar al más alto nivel, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí en Argentina, solo por nombrar algunas personas, como Alberto Ginastera, Juan José Castro, sí, se han dedicado mucho a esto, y entonces, bueno, por ende es para mí también clave ir entendiendo, para mí como nacido en Argentina, cómo van, digamos, dándole forma a algo que, bueno, está por hacerse en realidad. Todo en Argentina está por hacerse con respecto a la parte cultural. No creo que todavía hayamos llegado a ese cenit, ¿no? Es como que todavía faltan muchas generaciones que estén trabajando en la parte cultural, en la parte de investigación. Ni siquiera todavía tenemos claro en Argentina muchas de las bases, ¿sí? Y desde mi lugar, yo creo que tenemos que ir tal cual como Lutero. A mí me parece el mejor ejemplo, tener pero no generar ninguna guerra, ¿no? O sea, no generar ni ningún conflicto extraordinario, ningún tipo de así, pero sí esta idea de ver cómo tomar distintos puntos que están de alguna manera en el ambiente, y eso ir moviéndolo hacia un estado cada vez más elevado, ¿sí?
Entonces, bueno, como te digo, hay antecedentes, hay gente como Alberto Ginastera, Juan José Castro que investigaron mucho y hay tantos estudios también, etnomusicólogos. Y bueno, Piazzolla viene de ahí. Piazzolla no es que nació de cualquier lado, él bebió totalmente del tango, él era alumno de Alberto Ginastera y entonces trató de darle forma a una nueva manera de entender una música como el tango. Pero más allá del tango, se puede ir más lejos que el tango, se puede ir hacia otros lugares. También trabajé yo mucho con Dino Saluzzi, que es de todo lo que es la zona de Jujuy, Salta, y entonces él tiene también una manera de entender el arte andino de un modo muy especial, que lo bebió. Entonces hay muchas maneras. Argentina o Latinoamérica es gigante y hay mucho por investigar, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me toca ser, creo yo, parte del camino y siempre voy a estar defendiendo y haciendo música que pueda ir desarrollando estos puntos, ¿no? Por otro lado, a mí también me interesan mucho las ciencias y también creo que las ciencias es fundamental. Las ciencias son fundamentales para poner una lupa gigante sobre cualquier estudio e ir desarrollando, ¿no? Siempre con sensibilidad, ¿no? Claro, a mí también algo que se me surge a la mente es la mezcla de culturas que hay en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Entonces, tal vez vos pensás que podría llegar a dificultarse un poco más desarrollarnos culturalmente al haber tanta cultura. No, todo lo contrario. Creo que eso es lo mejor que haya sido siempre un lugar tan abierto. A ver, en Alemania en un momento dado también hubo muchísimas conflictos culturales, ¿sí? Por eso nació en algún momento Lutero, si no, no hubiera nacido nunca. Entonces, yo creo que quizás en lugar de buscar conflictos, lo que hay que ir es tratar de entender lo que es distinto, ¿sí? Y lo que es tan distinto a alguien que tiene otros orígenes y tratar de encontrarse con cuestiones que nosotros quizás denominamos cultura, pero para esas comunidades es su modo de entender la naturaleza. Entonces, bueno, todo esto requiere de un estudio profundo y bueno, yo estuve hablando mucho con una cantante mapuche también, Anaí Rayen Mariluán, que de hecho va mucho a Alemania, creo que es el país donde más va, donde más hay interés en que se mantengan las canciones o ciertos aspectos de la cultura mapuche. Y con ella había hablado mucho de todas estas posibilidades y de su manera de entender la música, que quizás para mí muchas veces es a nivel técnico, muchas veces simplemente son resonancias que se van acumulando y armónicos, y para ella es simplemente lo que es su manera de comunicarse con los árboles, los animales y la naturaleza, ¿no? La manera de dialogar que tienen, el diálogo interespecie que tienen, que es, bueno, es muy distinto, y yo creo que eso nos enriquece. Y bueno, en un lugar como Argentina, yo lo que encuentro es que está por desarrollarse, así que bueno, voy a tratar de aportar lo mío para que se pueda desarrollar. Hablaste de las ciencias. ¿Qué ciencias vos crees que tienen un desarrollo más posible? Para con la música, y lo primero es las matemáticas, sí. Es definitivamente cuando empezamos a trabajar y la física, ¿no? Cuando empezamos a estudiar un sonido, solo uno, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede alrededor de este sonido? ¿Cuánto dura? Y todas las posibilidades y resonancias que pueda tener en este instrumento, en este lugar, en este momento dado, ¿no? Todo eso, bueno, se puede hacer mediante números
hoy por hoy, y mediante cálculos para posibles desarrollos, ¿no? Y la manera de analizar también cualquier testimonio también es de esa manera, para poder transmitirlo a nuevas generaciones. También para que ese elemento sea también posible moldearlo y que no sea tan poco fijo, ¿no? La idea sería siempre tener una posibilidad de encontrarse con un material a nivel musical, creo yo, que puedas estar moldeando a tu criterio. Si querés crear determinado no sé, efecto sonoro, poder hacerlo, poder justificarlo y poder moldearlo. Y para eso quizás cualquier estudio de física y matemáticas nos da infinitas posibilidades, ¿no? Claro, el punto es, cuando nos cerramos culturalmente a no integrar, por ejemplo, las matemáticas o la física dentro del quehacer cultural, hay que hacerse las preguntas ¿por qué? ¿Por qué me encierro culturalmente a no seguir en una línea que vaya a lo más profundo? O sea, ¿qué es lo que no me permite a mí ir hasta el fondo de la cuestión, ¿sí? Y para mí los límites siempre son culturales, ¿sí? Entonces uno creo que tiene que tratar de quebrar esos límites culturales y estudiar hasta en la mayor profundidad posible. Si allí están las matemáticas y la física, bueno, hay que ir hasta donde no haya límites, ¿no? A la hora de componer, estudiar un autor, incluso interpretar, ¿tomás esta música por este lado lógico, teórico, te ayuda? Por supuesto, claro, para mí bueno, es imposible que no haya, además de toda la transmisión cultural, es un poco lo que trata de explicar. Justamente creo que hay un momento donde la transmisión cultural tiene un límite y empieza a haber como preconceptos, ¿no? Porque esto me lo dijo mi maestro que era de tal manera. Vamos a poner un caso así muy simple. Hasta hace muy pocos años, podemos decir 5 o 6 años, se podía estar hablando mucho en el ambiente de la música clásica que las mujeres no tenían ningún talento para componer. Así, lisa y llanamente. Inclusive hoy en día puede haber gente de música clásica que diga las mujeres no tienen ningún talento para componer. Entonces, es algo totalmente absurdo. Entonces el límite ahí es cultural, en un tipo de personas que parece que se ponen de acuerdo a crear un límite que no tiene que existir, ¿no? Que es totalmente absurdo. Sí. También estamos todos de acuerdo que es absurdo. Entonces, bueno, repensar obviamente es un esfuerzo, no seguir los dictámenes que, bueno, porque tal maestro y tal gran músico dijo que las mujeres no tenían ningún talento para componer, etcétera, 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 etcétera. Porque en tal carta, qué sé yo, Gustav Mahler le señaló a su esposa que mejor dejara de componer porque no tenía ningún talento. Y entonces todas estas cosas hay que revisarlas. En el caso de Félix con su hermana Fanny Mendelssohn, que Félix le escribe algo así como a su familia como diciendo, no, mejor que mi hermana no se dedique a la música, mejor que se dedique a las tareas del hogar, ¿para qué va a componer? Si, pobrecita, y su música es maravillosa, ¿no? Entonces, se trata de romper, yo creo que estos esquemas y no tener estos límites, ¿no? Que nos pueden imponer. Y creo que eso es muy bueno. Y aquí, sí, en esta manera de pensar, puedo citarlo a compositor, creo yo, más importante de Alemania estos últimos 50 años, que es Karl-Heinz Stockhausen, que a mí me tocó conocerlo, a mí me premió. Y él tenía mucho que ver con esta manera de pensar, ¿sí? Yo tuve el enorme privilegio de conocer a una personalidad así. Y por eso, bueno, su música también apunta a este encuentro con los límites, este encuentro con la ciencia, este encuentro con las matemáticas a un nivel elevadísimo, ¿sí? Súper complejo. Y bueno, estoy súper encantado de hacer este tipo de música en la Goethe-Schule. Sé que es una música
extremadamente difícil, es lo más difícil que se haya podido hacer en cuanto a los sonidos, en cuanto a la tradición histórica de Alemania y a la tradición occidental de pensamiento, pero creo que este reto vale la pena porque se trata de quebrar los límites, quebrar nuestros propios límites, es tomar lo que nos enseñaron, pero saber que lo podemos llevar a niveles de sorpresa, niveles de otras emociones, ¿no? Y en cuanto a artistas más contemporáneos, ¿vos pensás que ahí también existe esta posibilidad de romper barreras? Sí, claro, yo creo que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando digamos, el marketing copa el mercado de la música, obviamente el marketing se va haciendo muchas divisiones, y una de las divisiones es, bueno, siempre tenemos que tener artistas que rompan los esquemas, y bueno, hay muchos experimentos que son más o menos buenos según mi criterio, pero que a cada uno puede tener el criterio que quiera y le puede gustar lo que le guste y ya está. Yo creo que ahí está también la clave del arte, ¿no? Por lo tanto, sí, o sea, obviamente hay miles de artistas que no sé, que puedan hacer un arte más agradable o menos agradable, eso ya lo define quien quiera, pero sin lugar a dudas abrir un nuevo panorama es muy importante. Cuanto más elevado se hace el panorama, en mi opinión y bajo mi criterio, es mejor. Pero bueno, eso tampoco eso no depende de mí, no lo decido yo. Eso es parte también de la sociedad, su contexto socioeconómico, cómo está, digamos, recibiendo determinados mensajes de determinados artistas para considerarse cercanos o no a determinados mensajes, que en mi criterio puede ser, o sea, un nivel muy bajo, pero bueno, hay gente que le gusta, entonces habrá que entender por qué le gusta o no, y etcétera, y desarrollar un pensamiento crítico sobre eso. Claro. ¿Te consideras un artista que rompe esquemas como has mencionado con otros? Es una pregunta muy, muy difícil, es difícil hablar de uno mismo, pero sí, yo no soy una persona que me haya quedado siendo simplemente un pianista de acuerdo a mi tradición, o mi tradición familiar, o a la tradición de mis maestros. De hecho, mi gran gusto por el arte de vanguardia, ¿sí? Bueno, para ir muy cerca, para mi padre, que era mismo músico, era toda una sorpresa. O sea, de repente yo estaba estudiando las obras de Stockhausen y él decía, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué clase de música es eso que estás haciendo? Y bueno, yo siempre tuve una relación, hasta que falleció, con mi padre totalmente fluida, ¿no? A nivel musical y de estar charlando. Entonces, sí, o sea, a lo que me podían estar comentando o dirigiendo, siempre tuve una visión crítica y siempre quise tomar decisiones que sean las que a mí me permitían encontrarme con lo que a mí me elevara espiritualmente y mi interior, y que cultive, digamos, mis objetivos más interiores, ¿sí? Entonces hay tipos de sonido, tipos de desarrollo con respecto al sonido, que es lo que me toca a mí. O sea, por algo decidí ser músico, con 2 años más o menos decidí ser músico. Yo quiero dedicarme a manipular esto de alguna manera. Entonces ese es, digamos, mi vía, mi camino, y bueno, puedo decir con orgullo que en eso estoy. Y que conocí las personas que quería conocer, así como Karlheinz Stockhausen, que de alguna manera para mí me muestran un camino de infinito, realmente. Cuando te involucras con un compositor, ¿cómo es que sentís el espíritu? Bueno, voy a volver un poco a Stockhausen. En el momento que yo fui a
encontrarme con él. Él organiza sus cursos. El compositor realmente alemán más importante de los últimos 50 años tenía sus propias 2 semanas cerca de Colonia, donde estaban unos 300 alumnos de todos los países del mundo. Había una preselección y sobre esa preselección, bueno, me eligieron a mí para que hiciera uno de los conciertos. Y entonces, bueno, yo estaba encantado. Para mí era, wow, estoy realmente cumpliendo un sueño. Estoy frente a uno de mis grandes ídolos en todo su concepto sobre todo lo que estábamos hablando, ¿no? Y me toca a mí interpretar su música, interpretar una obra además que es justamente la que voy a tocar en 2 semanas a la Goethe-Schule, la Klavier Stuck 11, que es muy especial porque el propio intérprete tiene que ir organizando una cantidad de parámetros formales, ¿sí? No estrictamente notas, porque eso está minuciosamente escrito en la parte rítmica, pero sí en la parte formal, ¿sí? Sobre cada fragmento hay algunas indicaciones del compositor, pero es el propio intérprete el que realmente interpreta estos códigos, ¿sí? Previo a mi interpretación frente a él, hubo una gran discusión sobre mi interpretación de parte de algunos otros alumnos, porque yo llevaba una interpretación muy especial, muy nueva de esta obra, y había muchas contras, ¿no? Filosóficas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué está tomando estas elecciones si tendrían que ser de otra manera? Y el hecho es que yo toqué esta obra y Stockhausen estaba encantado. Para él había sido una sorpresa esta interpretación. Él encontró sonidos, ¿sí? Yo me dedico mucho en mi pianismo a aspectos de los toques más delicados, ¿sí? A trabajar sobre todo lo que sean diferencias de velocidad sobre la tecla. Este es mi trabajo más especializado. Me fascina especializarme sobre todos los tipos de velocidad que puedo imprimir en mi manera de tocar, y después como voy agregando todo el cuerpo. Entonces, bueno, él obviamente sintió que estaba frente a algo muy nuevo. Él me dijo, wow, todos estos sonidos que hiciste en mi pieza. Entonces sí, mi trabajo es de sorprenderme a mí mismo, sorprender al compositor en lo posible, ¿sí? Entonces puedo llevar mi experiencia en otros sentidos a Beethoven o Brahms. Obviamente son distintas personas, no son Stockhausen, pero con mi sensibilidad y con mi trabajo y mi amor por el detalle, por la calidad del detalle, es darle una nueva visión a las obras. Eso te lo digo con total humildad. Trato de darle una nueva visión y trabajar con un objetivo claro, que es, en el caso de ser intérprete, en el caso de interpretar a Beethoven, Bach o Brahms, realmente conectarme lo más posible con ellos, ¿sí? Entender toda esta historia que hablaba antes de Martín Lutero, cómo saca todas estas melodías populares alemanas, toda esta religión. Para tocar Bach tengo que tener la Biblia al lado, por más que yo no soy religioso, ni creyente, ni católico, ni judío, ni islamista, nada, pero a la hora de tocar esta música tengo que entender qué es todo lo que pasaba por él, que sí, que era, digamos, un devoto total a las ideas de Martín Lutero y a la Biblia, y bueno, me tengo que meter en ese camino espiritual para que la música luego tenga esta visión, ¿no? Y no sé cómo llamarlo, este brillo, ¿sí? Y bueno, es un trabajo que es muy apasionante y es muy difícil de que tenga final. Yo me voy a morir sin haber logrado todo lo que quería lograr, ni haber interpretado todo lo que quería interpretar, y así. Claro. A la hora de tocar con otra gente, una orquesta o otros pianistas,
¿Vos pensás que interfiere de alguna manera en las otras interpretaciones que tiene otra gente con la tuya? ¿Cómo lo resolves eso? Sí, sí, es muy complejo. Es muy complejo. Hay que saber escuchar mucho a todo tu grupo, en el caso de que tengas que trabajar con un grupo. Y a mí en lo personal, bueno, pero es hoy 2022, me gusta trabajar con personas seleccionadas, ¿sí? Quiero seleccionar realmente a las personas y trabajar con muchísima profundidad hasta lograr un objetivo, ¿sí? Concreto. Pero bueno, tengo este privilegio. Hay personas que no, que tienen que hacer una negociación muchísimo más grande para lograr sus resultados y para vivir, básicamente, ¿no? Claro. O sea, yo puedo no vivir de trabajar con un grupo o tener que hacer ese tipo de negociación musical, ¿sí? Yo felizmente puedo seleccionar a músico por músico, trabajar en total profundidad para que los 2, los 20, los 30, los 50 que vayamos a hacer estemos realmente en un mismo camino, con un objetivo que sí, que es muy difícil de lograr. La discusión es cómo llegar a ese punto, lo más cercano a una verdad, si es que se puede llamar de esa manera. Y el compromiso no siempre es así, o sea, muchas veces se diluye, ¿no? Ese compromiso en medio del trabajo, y yo no estoy dispuesto a que eso suceda en mi vida, no me interesa. A mí me interesa que realmente esté focalizado todo el 100%, que el objetivo sea que la música que se vaya a interpretar esté hecha con todo el amor y toda la entrega y toda la dedicación. Y bueno, por suerte, las últimas veces que me tocó dirigí mis grupos y estuve muy feliz y con resultados muy alentadores para mí en mi interior, y eso es lo más importante para mí. ¿Sí? En 2011 había una entrevista que habías dado en la que hablabas de que te apartabas un poco por la cantidad de influencias y estímulos que te daba del exterior. Pero no me acuerdo exactamente la palabra, que es importante porque si no se va a entender. El entorno que te influía. ¿Qué sentís que te influye hoy en día del entorno, para bien o para mal? Claro, sí, es verdad. Cuando necesitas estar tanto tiempo pensando en un objetivo artístico, sí, es cierto, necesitas un nivel de abstracción y de aislamiento, y estar en contacto con un sonido que está en tu imaginación y que no puede estar perturbado en principio por otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que puedo decir aquí es que tuve mucho apoyo de parte de mi familia, ¿sí? Para poder llegar ahora a estos 37 años míos y tener mucha tranquilidad de poder dedicarme a mi arte y a mis sonidos, ¿sí? Entonces, bueno, y algo que me perturbe, felizmente no tengo algo que me haga ruido. Puedo dedicarme a crear mis sonidos, a crear mi música y bueno, felizmente hacer la música que más me gusta, como el caso del concierto que voy a dar ahora. Y así que encantado, ¿sí? No sé, por ejemplo, ahora me pongo a pensar en mi padre, lo feliz que hubiera estado de verme tocar toda la música que voy a tocar en 2 semanas. Para él, obviamente, esto es una causa familiar, podría decir, este amor por la música de Beethoven, de Bach, de Brahms o de Wagner, es una cuestión familiar en mi caso, ¿sí?
yo tengo los libros de mis bisabuelos, de mi tatarabuelo, de las biografías de Beethoven, de Wagner, y los leo estos libros, ¿no? Son 1920 más o menos, ni siquiera había pasado la Segunda Guerra. Claro. Entonces, bueno, nada, es algo que bueno, vivo con mucha alegría y bueno, por suerte estoy desarrollando. Ya desde los 16 años estabas tocando a gran escala, estabas casi aproximadamente la edad que ahora estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo se siente ya desde tan temprana edad estar tocando en escenarios, puestas en escena, donde mucha gente te va a ver y admira tu música? Estoy tratando de ir para atrás. Me pregunta cómo me sentía yo. Bueno, yo empecé a dar conciertos con 12 años, ¿sí? Ya era muy chiquito, ya era muy grande y era muy consciente, ¿sí? Pero era muy consciente de mis objetivos como músico interior, ¿sí? Y te puedo decir que inclusive hay una crítica que me hicieron en Alemania, en Múnich, cuando toqué, que ponía la crítica: Horacio Labandera toca como si no hubiera gente en el teatro. Entonces, si me voy un poco así para atrás, recuerdo que tenía en mi interior todas estas ideas de las que estoy hablando, de cómo ir desarrollándome. Quizás no lo podía verbalizar, pero era muy tímido, yo tampoco hablaba mucho menos. Pero lo más importante para mí no era eso. Sí recuerdo con 12 años ya estar en contacto con toda la gente grande, era mucho más grande que yo, estaba ya haciendo conciertos en todo un público muy mayor, entonces era el único niño entre tanta gente tan grande. Y yo dejé la escuela secundaria para dedicarme a la música, con todo el apoyo de mis maestros, de mi familia. Yo estaba en contacto con mis amigos del Schillerschule en toda la vida, pero es cierto que no tenía ese día a día dentro de un chico adolescente. Entonces no pensaba realmente en el público, sabía que estaba cumpliendo objetivos muy importantes para lo que se llamaría una carrera artística, ¿sí? Que ya me lo había eso objetivado muy bien mi padre, que me dijo: bueno, tienes que trabajar muy bien, estos años de adolescente van a ser muy importantes para luego poder desarrollar todas tus ideas con muchísima tranquilidad. Bueno, entonces le hice caso, porque bueno, venimos de una tradición musical de mi tatarabuelo, entonces hacerle caso era lo más fácil, eso no lo iba a discutir otras cosas, pero esa no. Entonces, bueno, ese era el plan. Y en mi interior, eso, sentía que estaba muy concentrado cumpliendo estos objetivos, porque luego estos objetivos me iban a permitir ir completando mi interior, completando todo lo que yo quería saber. Quería ir a conocer a Stockhausen, trabajar con Mauricio Pollini, estar en contacto con otras personalidades como Pierre Boulez en Francia. También conocí a Mauricio Kagel, que es argentino que vivía en Alemania, en Colonia, y así con tantas otras personalidades de la música que me tocó conocer hasta ahora y sigo conociendo. Uno de los puntos más importantes para mí en esos años de adolescente era estar muy seguro, ¿sí? Tener muchos conocimientos, que el encontrarme con una personalidad como Stockhausen, que medía 2 metros y tenía una personalidad gigante y era un músico de una excelencia y un rigor así que daba temor a cualquier músico, ¿no? Poder yo estar
en diálogo con él sin ninguna duda de lo que yo tenía para darle. De hecho, toqué la música como a mí me parecía que tenía que ser, y no tener dudas, ¿no? Y estar muy seguro y trabajar mucho, sobre todo a esa edad. Yo estudiaba, a los 14 años yo estudiaba 2 horas por día el piano, ¿sí? Estaba realmente dedicado todo el día. Así que bueno, los premios que se fueron dando fueron producto de esa pasión, también de esa guía de mi padre de decirme, bueno, trabaja, estudia muy concienzudamente sobre esto, estate muy seguro que luego cuando vayas a ir conociendo estas personalidades vas a poder entablar una relación que sea perdurable y que vaya a ser muy interesante, no solo para tus conocimientos, sino también para organizar tu trabajo. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Es increíble, porque de por sí ya con la seguridad con la que ya te habías involucrado para dar tus puestas en escenas, para sorprender, ¿no? Lo que te pregunto es, ¿vos qué crees que el público se lleva, o si hay algún sentimiento en particular que vos crees que el público se podría llevar de cualquiera de tus obras? Bueno, voy a ir a una historia que estuve leyendo estas últimas semanas con respecto a este concierto también, que tiene que ver con el primer encuentro de Goethe con Beethoven, ¿sí? Que se dio en 1812, que tiene mucho que ver con la respuesta que te voy a dar. Entonces, Goethe conocía algunas obras de Beethoven, pero no muchas, ¿sí? Algunos fragmentos. Goethe ya tenía 60 y algo de años, Beethoven tenía 40. Voy a hacerlo muy larga esta respuesta porque vale la pena. Entonces a ellos, sí, a ellos dos, a estas dos grandes personalidades, los puso en contacto una gran amante de las artes que había sido huérfana y que, bueno, como muchas fans de Goethe, de alguna manera se había digamos, visto muy, ¿cómo se llama?, identificada con uno de los personajes del Wilhelm Meister, ¿sí? Con Mignon. Entonces, bueno, conoció a la madre de Goethe y no paró hasta que dio con el gran poeta y lo conoció personalmente, ¿sí? Esta se llamaba Brentano de apellido, Bettina Brentano. Y esta misma chica tenía 25 años, en un momento dado se empieza a preguntar por Beethoven y conoce a Beethoven, que en ese mismo momento, en 1810, estaba componiendo, había terminado recién el Egmont, que es sobre una obra dramática de Goethe, y algunas canciones del Fausto y del Wilhelm Meister. Y bueno, se enloqueció esta chica y dijo, bueno, Beethoven, tú tienes que estar en contacto con el maestro, ¿cómo hacemos para que se...? Y bueno, finalmente se dio, 2 años más tarde, en 1812, ¿no? Y bueno, estaban los dos en una pequeña ciudad, ¿sí? Cerca de lo que hoy es la República Checa, Teplitz, y Beethoven se enteró que estaba Goethe en esta misma ciudad. Goethe se enteró que Beethoven estaba, y bueno, el que dio el primer paso fue Goethe y lo contactó. Bueno, en ese primer encuentro Beethoven tocó el piano, ¿sí? Y después de tocar, quizás la obra que tocó es una de las que voy a tocar en el concierto. Yo creo que tocó la sonata Passionata, ¿sí? Y se dio vuelta a Beethoven y Goethe era un mar de lágrimas. Y Beethoven se enojó. Porque no podía entender que una persona con su nivel intelectual se emocionara como cualquier persona. Él esperaba que la persona entendiera, ¿sí? Entendiera todo lo que había por detrás de esta música, que tiene que ver con todas estas historias que se ha acabado de contar sobre la historia del
pueblo alemán, de cómo se fue estructurando todas estas guerras de Lutero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no voy a ser tan exigente como esto, pero sí es cierto que hay algo de eso, hay algo de que las personas que puedan ir a un concierto mío, ¿sí? Puedan animarse a entender que con toda esta música hay toda una historia, hay una historia muy profunda, una historia que suena para todos lados, llena de conflictos, llena de idas y vueltas, de pasiones y de un ser humano que está al borde del precipicio y se vuelve a levantar, ¿okay? Y que es parte de la experiencia de realidad de todos los seres humanos, quizás llevado desde lo colectivo a lo individual también, ¿no? Todos en algún momento nos sentimos mal y tenemos que tener fuerzas intelectuales y culturales para pasar esa adversidad y seguir adelante, ¿no? Entonces, el punto de esta música puede ser ese, o la música que interpreto yo, es una música que te va a chocar, te va a poner en un lugar de muchísimo compromiso a nivel intelectual, y ese compromiso es realmente para salir adelante, ¿sí? Creo que esa es la voluntad de esta música. Bueno, o la música que yo elijo, ¿no? Claro. Como lo que voy a tocar el jueves y como lo que elijo para mi vida que tenga que ver con esto. Bueno, la verdad, verdaderamente apasionante todo lo que estás contando sobre cultura. Te quería invitar a pasar al otro piano con Xanda y Charlie para la segunda parte de la entrevista. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hola, nosotros somos Charlie y él es mi compañero Xanda y vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Con la oferta de la música moderna que hay en la actualidad, queríamos saber cómo crees que se podrían acercar a los más jóvenes a la música clásica. Bien, en mi opinión, algo fundamental es el entorno familiar, ¿sí? de cada una de las personas jóvenes, ¿sí? Esto creo que es crucial. Si hay un momento en la casa de cada uno, en lo posible, donde tengas esta manera de entender la música clásica, ¿sí? Este tiempo, porque estás en un tiempo muy pacífico, ¿no? Y esto tiene que estar generado en el entorno, ¿sí? Esto puede ser una de las mejores maneras. En el caso que la familia sea un caos y todo lo demás, bueno, quizás por la propia sensibilidad de un niño puede sentir que esta música también le aporta muchas emociones. Recién estamos hablando de una obra de Johann Sebastian Bach, la Fantasía Cromática, que es producto del fallecimiento de dos de sus hijos mellizos, ¿no? Entonces, no sé si conocer estas historias puede hacer que se acerque más a una persona o no, que lo tome con una sensibilidad más profunda o no de la música clásica. Pero sí es cierto que está atravesada por tantas emociones, ¿no? Que bueno, lo ideal sería que todos los seres humanos tengan un espacio de conexión espiritual, ¿sí? Con este tipo de arte. Es como estar frente a una pintura de Van Gogh, no sé, si tenés el tiempo donde puedas estudiar los detalles y puedas entender todo lo que el pintor estaba expresando allí, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede con una sinfonía de Beethoven. Estás por 45 minutos de paz mental y tu espacio con esa obra, ponerla a un volumen muy fuerte o ir a conciertos y realmente escucharla y poder darte ese placer, ¿no? de disfrutar. Finalmente se trata de llenarnos de alegría, ¿no? Porque esta es
una música que nos conecta con distintos estados emocionales y como dije quizás antes, finalmente para tener esa voluntad de vivir, de estar vivo y de querer mejorar y querer ser mejor ser humano con los que te rodean, ¿no? Claro. Entonces, ahora, claro, también me hace la pregunta, hay tanta cantidad de oferta y es tan atractiva la oferta de la música pop. Y la música clásica, por otro lado, se ha visto puesta como en un lugar de gente erudita o todos vestidos así, como en saco de corbata o algo como muy lejano al día a día de una persona joven. ¿Cómo hacer para conectar, ¿no? Quizás personas que nunca escucharon Beethoven, pero escucharon alguna canción de Queen a través de un proyecto así pueden llegar a Beethoven, etcétera, etcétera. Puede ser interesante, quizás, además de todo esto, de las soluciones familiar o que las personas tengan más cercanía con las historias que hay detrás, también que jueguen mucho todas las herramientas que puedan existir actualmente, no sé, del marketing, que puedan ser atractivas para hacer de la música algo que esté presente, ¿sí? No sé, creo que son muchos los lugares donde hay que actuar, ¿sí? ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que se están metiendo en el mundo del piano o la música? Y el primero es que sigan su intuición. Si tu intuición te está marcando y sentís verdadero amor por un determinado tipo de arte, profundizar al máximo sobre eso, sea lo que sea el trap o sea Bach. O sea, profundizar al máximo qué es eso, cómo se puede desarrollar, cuáles son los límites y si no hay y en lo posible quebrar todos esos límites, ¿no? Creo que ese sería el consejo. Que nada te detenga, ¿sí? Que ningún preconcepto cultural finalmente te detenga a poder seguir tu intuición, ¿sí? Tu intuición, además tu intuición puede estar, ser muy mal vista por todos los que te rodean. Todo el mundo te puede decir, no, eso no sirve para nada, eso no vale para nada, eso está mal, eso nunca funcionó, eso que estás inventando no tiene ningún sentido. Pero si vos pensás que sí, es que sí. Y hay que seguir, la cuestión es profundizar con todas las herramientas que puedas tener, todos los conocimientos y seguir adelante con tus ideas, ¿sí? Bueno, sabemos que viajas mucho por los conciertos, en tu trabajo, así que nos gustaría saber qué son algunas prácticas o hábitos en la música que ves de otros países que tal vez estaría bueno que se implementen acá en Argentina. A ver, el ideal para mí sería que todos los niños tengan un instrumento en casa. 100%. Esa será la utopía ideal. Que tengan su espacio para estudiarlo y que sean muy felices con ello y todos los que se rodeen tengan un quehacer cultural. Y eso sería la utopía, pero bueno, es muy complicado, muy complicado. Si al 100% tuvieran instrumentos, dentro de muchos años no habría guerras, porque todos estarían pensando en hacer música y arte y no guerras, ¿no? Esa sería la conclusión final. Pero bueno, es un poco naif. La realidad es que hay lugares donde se puede cultivar más, una cuestión justamente de herencia familiar. Creo que es una cuestión
que se va heredando, entonces se crean cada vez más espacios, la gente tiene ese interés, es muy claro en Alemania, ¿no? Con respecto a que todo el mundo tiene un instrumento, canta en un coro, casi siempre están tratando de integrarse dentro de algo, dentro de una parte muy activa en sus pequeños pueblos, en las grandes ciudades. Y es cierto que en Argentina hay muchísimo gusto y muchísimo interés por la cultura, pero bueno, también tenemos que tener muy claro que hay 4 de cada 10 argentinos que no tienen ninguna posibilidad de tener algo de cultura o poder desarrollarla, y el punto sería cómo transformar eso, ¿sí? Cómo se puede transformar algo así que es finalmente tan violento y que genera tanta violencia en un país o una zona dada como toda Latinoamérica, o inclusive estos números ya están llegando a Estados Unidos, ¿no? Donde la gente no puede estar en contacto con un espacio cultural. Entonces, bueno, lo ideal sería eso, poder tener instrumentos para todos y trabajar en pos de ello. Buenísimo. Horacio, en una entrevista vos mencionaste que hay cosas que no se pueden aprender en un conservatorio. Uh-huh. Si vos podrías transmitir alguna de esas enseñanzas, ¿cuál sería? Claro, en lo práctico, por ejemplo. Sí. A ver, pensar. Claro, aquí hay un ejemplo que puede ser muy interesante, que es un crescendo, ¿sí? Si querés pausar, porque estoy pensando varias alternativas. Me va a llevar tiempo. Pregunta difícil. Sí, claro. Está muy buena. Voy a dividir la respuesta en varios esquemas y vamos a empezar por una obra, la culminación del romanticismo. Y el romanticismo que implica en la música, o lo que se llama la música clásica, el mayor nivel de subjetividad, ¿sí? Aquí es donde por momentos podés estirar la música, no como está escrita, sino de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a la poesía de lo que sucede, ¿sí? Entonces este fragmento es de Tristán y Isolda, de Wagner. Isolda está junto a Tristán, está sollozando porque Tristán ya está muerto y ella se está por suicidar, ¿sí? Está hablando de las olas, ¿sí? Los mares. Es una ópera muy, digamos, llena de todo este mundo mitológico nórdico, ¿no? Barcos, etc. Y entonces este oleaje musical es una obra que desde que empieza hasta el final es una gran ola de amor, ¿sí? Del amor más grande que se pueda tener. Entonces hay algunos lugares donde surgen algunas pequeñas pausas. ¿Cuánto tiempo te puedes tomar en esto? ¿Quién te lo puede enseñar? Lo único que estás vos con tu instrumento o vos frente a la orquesta y te vas a tomar una cantidad de tiempo que no se puede transmitir, ¿sí? Es el de tus sentimientos, es el del sentimiento de los músicos que te acompañan. En el caso mío es el sentimiento mío con la acústica que me acompaña. Entonces voy a tocar un pequeño ejemplo donde antes de este acorde, para escuchar una pausa, ¿sí?
que no está puesta en la partitura, que no es explícita, pero es necesaria emocionalmente. ¿Sí? Hay un gran crescendo antes y hace falta algo que en Alemania se suele llamar Luftpause, pausa de aire, ¿sí? Y este pasaje lo necesita, ¿sí? Y la medida es subjetiva. Y yo, por más que te lo transmita vos, lo transmita él, nunca va a ser igual, ni para vos ni para él. Todos van a tener una interpretación distinta a la mía. Y eso es mágico, ¿no? Que surgen estos puntos, ¿no? Que son mágicos. Segundo ejemplo, esto es de Johannes Brahms. Voy a tocar las variaciones sobre un tema de Händel y el tema es muy típico de Händel, ¿sí? Y entendía este arte con muchísima claridad, muchísima alegría en la música de Händel. Es gran creador de una obra que se llama El Mesías, que justamente, ya que estamos con el tema de Goethe, a Goethe le parecía la obra maestra y él quería hacer un Mesías también, ¿sí? Sobre el nacimiento de Jesucristo. Bien, una de las variaciones de Johannes Brahms, ¿sí? Que está muy sobre el final, es una transformación, lo acabamos de escuchar el tema, ¿sí? Es muy claro, muy barroco, es una transformación pero total a este tema. Está en sol menor, Brahms crea un pedal sobre el sol, parece como que estuviera todo entre, podemos decir, brumas, ¿sí? Todo, Brahms era de Hamburgo, siempre está nublado, ¿no? Entonces es como que crea un clima totalmente mágico, ¿sí? Muy interior, ¿sí? Brahms tiene estos momentos de un mundo muy interior. Y toda la mano izquierda son semicorcheas. Ahora, es tan mágico este pasaje que ¿dónde te puedes detener en algunas semicorcheas para ir dejando determinados decorados donde estirar? Por momentos surge un do menor en inversión, un sol mayor, un re, unos acordes luego muy alterados al estilo de Wagner. Entonces eso es como la magia. O sea, yo lo mismo te puedo decir a ti o a ti mismo, hay que hacer algo, pero nunca va a sonar para ti ni para ti igual que para mí. Todos vamos a encontrar en este pasaje algo muy subjetivo, muy sugestivo también, y que suena así.
tercer ejemplo sobre esto ya es con música argentina, también muy directo, y es sobre las estaciones de Astor Piazzolla. Lo que está escrito es, digamos, muy simple, ¿sí? Y a ver, lo podría tocar como está escrito y luego cómo lo deformo. ¿Sí? Creo que eso puede ser muy claro. Entonces está escrito algo así. A ver si me sale. Que es algo como muy derecho a nivel rítmico. Y bueno, la manera de interpretar esta música, al igual que mucha música de Vivaldi, ¿sí? Hay que agregar mucha ornamentación, y esta ornamentación también, yo también puedo intentar transmitirla, intentar dar algo que alguien me diga, va a determinada ornamentación, pero para cada persona va a ser muy distinto. Sí, entonces el resultado final sería algo así. Creo que son detalles que se pueden informar, y uno se puede informar, pero bueno, está en el momento de hacerlo, ¿sí? Nadie te puede enseñar lo que sentís. Nadie te puede enseñar lo que sentís, exactamente. En una entrevista, me parece que en 2011, vos dijiste que Mozart te hace reír. Claro, sí. ¿Sí? ¿Nos podés mostrar un ejemplo de eso? Ah, sí, claro. Sí, además acabo de tocar Mozart, así que... claro, sí, hay una frase está en un libro de un gran estudioso de Mozart, de Bach, Beethoven, un gran pianista, Paul Bogusław, ¿sí? Austriaco, y que en una de las frases así de encabezamiento, uno de los capítulos, habla de que cuando toca Mozart sus dedos sonríen, ¿no? Entonces, bueno, Mozart tiene esta particularidad, ¿no? Por ejemplo, una música de muchísima alegría, ¿no? Estos dos ejemplos, ¿no? Pero también es capaz de hacer algunas melodías que nos hacen ir a lo más hondo del ser humano, ¿no? Por ejemplo, con un par de notas, hay un momento en este concierto que pasa, es en do mayor, ¿no? Hace una modulación a sol mayor, pero luego, en un momento dado, va a mi menor. Entonces llega a unos, justamente los claroscuros, que son tan importantes para Goethe en la teoría de los colores. Estos claroscuros que son tan importantes en la vida. Entonces también nos hace llorar Mozart, ¿no? Por todos los años, ¿no? Claro. Todos tenemos momentos especiales en la vida. ¿Vos tenés alguna obra o alguna pieza que en esos momentos te haga sentir bien
o que necesites tocar, o que te guste tocar? En este momento sí, las variaciones sobre un tema de Händel de Brahms. Sí. Justo cuando las estaba trabajando, estaba falleciendo mi padre y esta es una obra que para mí significa que a pesar de todos los momentos duros que uno pueda tener, siempre va a haber luz. ¿Sí? Mi papá era muy, así como, ¿cómo se diría? Muy fan de Brahms. Entonces está trabajándolo, es lo último que escucho de mis interpretaciones, entonces es como algo, me llena, una obra que me llena de... ¿Tenés una meta, un objetivo para lograr? Ya lograste un montón y dudo que se pueda llegar mucho más alto, ¿No? pero ¿tenés algo en especial que quieras lograr? Sí, claro, un montón de proyectos. La verdad que creo que siempre desde Europa, ¿sí? Que estoy permanentemente en contacto, están alertas a todo lo que yo pueda generar como un intercambio cultural. Me siento muy bien en esa posición. Creo que si yo puedo aportar algo en este camino, como lo que hablaba, que desde Argentina vaya creciendo culturalmente cada vez más, me voy a dar muy satisfecho si puedo aportar algo. Entonces, sí, cualquier sueño con grandes instituciones, me imagino trabajando, ¿por qué no?, con grandes instituciones como la Philharmonic de Berlín, en proyectos que puedan llegar a un intercambio total con Argentina, que en este momento no hay, siempre es una orquesta que quizás viene de Argentina y ya el esfuerzo se diluye, ¿no? Creo que eso podría ser un gran sueño, que una gran institución tenga su ida y vuelta permanente. Creo que tanto en un centro así como Berlín o como Europa se van a ver beneficiados de que aquí no atravesamos todavía la posmodernidad a nivel cultural. Todavía aquí hay tanto por desarrollar. Y para nosotros el beneficio desde Argentina, desde Latinoamérica, siempre va a ser estar trabajando con personas que han ya atravesado muchos estadios del conocimiento. Entonces, bueno, sí, ¿por qué no? Sí, serían planes fabulosos y creo que Alemania puede ser uno de los mejores lugares para mí por ser músico, porque en Alemania realmente se valora la música en ningún otro lugar. Pero bueno, tantos otros lugares también hay que generar conexiones. El crecimiento, obviamente, de China. Hay muchos europeos que dicen el futuro de cómo se interpretará la música europea será en China, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy abiertos a todo lo que va a suceder en Asia en el futuro. Y todos estos intercambios culturales que se puedan dar van a ser muy interesantes. Aquí tenemos una tierra que es bastante virgen todavía y hay mucho por desarrollar y eso creo que estaría de respetarlo por un lado, pero también sabes que hace falta, no sé, que se desarrolle. Sí. Hablando de planes y objetivos, ¿vos cómo te ves en 30 años de acá? Creo que tendría 67. 30, 20, sí, el futuro. Claro, sí, bien, espero, si tengo mucha fuerza y tener una salud muy tranquila, sí estar generando este tipo de proyectos. Antes también hablé de todo lo que tiene que ver con las ciencias, me interesa mucho la creación, que tenga que ver con este camino, así que bueno, espero estar haciendo todo eso. Y en relación a esto, ¿cómo verías a la música clásica en 30 años o en un futuro? Yo creo que siempre hay historias que nos pueden conectar,
Sí, así que me imagino que al ser humano de 30 años se le va a poder comentar que Bach compuso esta obra porque fallecieron sus hijos y se va a sentir tocado, no solo por la historia, sino por la música, porque es una música increíble. Así que, bueno, estamos hablando de música que es muy increíble, ¿no? Tiene ya unas bases con respecto a las emociones que son muy profundas del ser humano, y no necesariamente una persona tiene que ser tal cual como Bach para sentir esas emociones, ¿no? O creer exactamente lo mismo que creía Bach para sentir esas emociones, o creer exactamente lo mismo que Beethoven y sentir esas emociones. Son emociones del ser humano, finalmente, que están en esta música. Ojalá que de acá a los próximos 30 años, ¿sí? Esta característica que se le dio a la música clásica en el siglo XX, de que parece que solo puede ser para una elite, se desvanezca. O sea, que realmente haya más proyectos, esto como lo que hablaba antes, utopías, más proyectos donde más niños puedan estar haciendo arte, ¿no? Bueno, esa sería la gran esperanza. Y bueno, no sé, ya dentro de 30 años también vamos a convivir con robots músicos, ¿no? Seguramente uno va a ir a conciertos de robots, uno aprieta un botón y voy a estar tocando con máquinas, ¿no? Bueno, va a ser incierto en algunos puntos. Habrá que ver todo esto cómo convive con las emociones. De hecho, ahora voy a ver un piano mecánico aquí, que se trata de eso, de cómo convivir con las nuevas tecnologías, pero siempre y cuando, sí, y esto también es de Goethe, siempre y cuando todo el progreso y las ciencias estén atravesadas por la parte artística, van a tener esa sensibilidad. Y esto entonces creo que bueno, yo lo voy a continuar de esta manera. Voy a continuar estas enseñanzas. Y para finalizar, te proponemos un juego. Si te animas a responder sí. Unas breves preguntas con el piano en vez de con palabras. O sea, poner una melodía. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, aquí vamos a tener que hacer pausas porque tengo que... Muy bien, la interpretación de la pregunta. Tengo que... Bueno, ahí está. ¿Explico algo? Sí, si querés. Este es algo que surgió en mi interior, digamos, esto es, en el 2012 yo compuse unas piezas para piano. Esto fue después de todo un ciclo que yo hice que se llamaba Noches de Música y Ciencia, y compuse 7 obras para piano, ¿sí? En conjunto con una doctora en matemáticas, ¿sí? O sea, llevé a cabo mi gran proyecto de cómo juntar la música con las matemáticas, y la base
la matriz de las 7 piezas son estos acordes que finalmente fueron la quinta pieza que se llama nubes. ¿Sí? Entonces es como estar flotando así en medio de algo donde no hay ritmo, no hay melodía, solamente hay unas armonías etéreas, ¿no? Entonces esta es la base de las 7 piezas, que bueno, tiene mucho más virtuosismo, etcétera. Pero bueno, si me decís un lugar del mundo, claro. ¿Cuál es tu obra favorita hoy? Que restan son las variaciones sobre un tema de Händel de Johannes Brahms, que tiene que ver con lo que conté antes, que es la última obra que escuchó mi padre, ¿sí? Antes de fallecer, en mi interpretación, y bueno, a él le fascinaba, y es donde yo emocionalmente me siento totalmente entregado a eso. ¿Alguna melodía que no te pueda sacar de la cabeza? Bueno, es muy obvio. Quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Es la voluntad del ser humano frente a toda la adversidad, ¿no? Claro. ¿Cuál es la pieza que mejor te representa? ¿Es la de las nubes? No sé. Creo que es como uno de los ensayos que estaba haciendo Beethoven a la Oda a la Alegría, ¿sí? de Dan Schiller. Con esta melodía. Tiene que ver con eso, ¿no? Y... perdón. Sí. Ah, sí. ¿Y por qué elegiste el piano? Bien, mi tía abuela había estudiado con... Como prefieras, seguro.
Bien, cuando sentí que en el piano existía la manera de organizar la materia del sonido, ¿sí? Y esto es parte de Stockhausen, Stuck 11, todo lo que tiene que ver con estirar dentro de un espacio temporal. Eso me hizo de decidirme por tocar el piano, que permite tener este tipo de resonancias, fluidos. Y bueno, es una maravilla que uno pueda sentir que atraviesa, no sé, todo el espacio, todo el cosmos, una música así. De hecho, Stockhausen hablaba de eso. ¿Nos querés anticipar brevemente lo que vas a tocar en el colegio? Sí, más o menos lo anticipé creo, durante toda la entrevista. Algo muy bonito que me hace acordar mucho cuando era chico era esto, lo van a conocer. Yo creo que es esto, ¿no? Como un encuentro de la cultura alemana, un poco una reflexión sobre qué ha sucedido con toda la música, con esta influencia de Goethe, pasando por el himno, ¿no? Esta es la versión de Clara Schumann, y creo que nos vamos a encontrar todos con eso, ¿no? Con una manera de reflexionar sobre la historia a través de sus compositores más revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Todos estos compositores realmente causaron no sé, 50% de gente a favor y 50% a favor, totalmente en contra, y creo que eso está bueno también, entender y aprender, ¿sí? ¿No?
hay unanimidad en cada uno de estos. Todos tuvieron que luchar mucho por su arte, por su manera de pensar, por elevar, ¿sí? su trabajo. Muchas veces Sabaj no lo entendía su sociedad, que estaba creando unas obras que se interpretaban de muy mala manera, estaba todo en muy malos términos con sus jefes, con sus superiores, y sin embargo él seguía insistiendo con su arte desde Bach hasta Stockhausen. y lo que tienen, ¿sí? es estos compositores, por algo en la filosofía, es esta voluntad, ¿sí? Esta voluntad de todas las adversidades, estar siempre con sus ideas muy claras. Horacio, la verdad, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias por brindarnos esta experiencia inolvidable, porque es muy importante para nosotros. Bueno, gracias. No nos vamos a olvidar. Creo que para todos es de una gran felicidad, para mí también. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Encuentros con el Arte, el programa de Goethe Plus Eventos Culturales. Los esperamos a todos en el concierto de Horacio Labandera el 27 de octubre en la Goethe Schule.